Muy bien, esta mañana vamos a ver el tema de población y muestra. Es un tema sumamente útil en el campo de la estadística y también en el campo de la investigación. Entonces vamos a hablar de cada concepto. Hablaremos de los famosos criterios de inclusión y exclusión y hablaremos de otros elementos importantes. Bueno, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es población bajo el concepto de bioestadística y bajo el concepto de investigación? Población es un grupo completo de personas con un grupo específico de características acerca de los cuales queremos hacer algunas inferencias. Muchas veces muchos alumnos le dan vuelta a esto de población. En general, población es el marco más grande sobre el cual uno quiere estudiar algo. Por ejemplo, aquí tenemos algo bien puntual, ¿verdad? Niños menores de 10 años asmáticos de Acajutla, Sonsonate durante el 2019. Esa es mi población y todo investigador está obligado a colocarlo. Pero ¿cuál es el concepto más importante? Es el B, que es la población blanco, diana o objetivo, que es definida por las características clínicas y demográficas de un grupo de personas, el gran grupo de personas a través del mundo a los cuales los resultados serán generalizados. Aquí vamos a recordar el famoso tema de una de las inferencias estadísticas, que es a partir de un grupo pequeño poder hacer generalizaciones. Entonces, observen en el ejemplo, aquí ya somos bien puntuales. Niños menores de 10 años asmáticos de Acajutla, Sonsonate, que consultaron al establecimiento de salud durante el 2019. Aquí sí estamos claros, porque ¿qué sucede? Si ustedes dejan como población de estudio el primer grupo, vamos a ver cuál sería, ustedes ya tienen conceptos de investigación, el abordaje del primer grupo con el segundo grupo planteado en esta diapositiva. Vamos a ver. ¿Alguien que se atreva a hacer sus primeros comentarios? En el segundo caso está abordando solamente los que han consultado en el establecimiento de salud. Correcto, Cinia. Entonces usted no tendría problema en agarrar los que consulta. Y en el primer caso, si fuera el caso de la población blanca. En el primer caso abarca todos los niños asmáticos de Acajutla, o sea, Y los de 10 entonces, años de Acajutla. ¿cambiaría el abordaje metodológico? Sí, porque serían más. Claro, ¿verdad? Fíjense, por eso es que este concepto yo siempre, y me gusta dar esta clase porque yo siempre lo recalco, en el primer caso es todos los niños. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que diseñar un estudio de campo y tendríamos que ir a las comunidades a hacer estratos para ver cómo está el problema de los niños asmáticos en Acajutla. Por eso es que cuando uno va a hacer una investigación tiene que ser puntual, porque recuerden, la población que el investigador define más es la blanco, diana o objetivo. Entonces, aquí la población blanco es clara. Niños menores de 10 años asmáticos de Acajutla que consultaron en el 2019. Todo lo que encontremos no va a ser cierto para todos los niños de Acajutla, va a ser cierto para los niños que buscan una atención en un establecimiento nuestro. ¿Estamos claros en eso? Si no, pregunten. Sí, estoy claro. Muy bien. Ahora tenemos un tercer concepto. Quiero ser muy enfático. Este tercer concepto lo pueden o no lo pueden ocupar, no es necesario. Cuando en una investigación la población blanco es bien clara, este no se ocupa. Es definido además de las anteriores por las características geográficas y temporales de un grupo de personas. Población que en realidad podemos estudiar.
adolescentes embarazadas de la región metropolitana que consultaron hospitales de segundo nivel de atención durante enero a mayo del 2020. Bueno, para que no haya confusión, quizás voy a darle un ejemplo un poco diferente. Vamos a asumir que esto que estamos colocando acá, embarazadas adolescentes, nosotros no tenemos acceso a todas las que llegaron a consultar. Y finalmente uno dice, bueno, pero ¿y cómo accedo a ellas? Por ejemplo, si les piden que hagan una revisión de las embarazadas que consultaron hacia atrás, las que llegaron, por ejemplo, que ahorita yo les dijera, miren, yo quisiera saber qué características tuvieron las embarazadas que consultaron en el primer trimestre antes del COVID, en el 2020, pero también necesito que exploren algunas variables que no están en el expediente. Vamos a ver. La población blanca está clara, ¿verdad? Embarazada y adolescente que consultaron en el primer trimestre 2020. Y hasta ahí estamos claros. Resulta que ustedes con esta delincuencia y todo eso no se van a ir a meter a las comunidades a buscarlas. Muchas de ellas viven en zonas de riesgo. Entonces, si algunas de ellas dejaron el teléfono celular o fijo en los expedientes y ustedes pueden entrevistarlas por esas variables que no están en un expediente, eso se vuelve una población accesible. ¿Estamos claros? Porque yo definí que eran embarazadas adolescentes en el primer trimestre del año que consultaron. Está claro. Pero yo no puedo accesarlas. Esto, repito, es bien excepcional. Por eso que yo les aclaro, esto puede o no. Para mí como investigador, si no está, yo no tengo problema. Porque lo van a aclarar, salvo que sea gente que, como les repito, que ustedes digan, sí, mire, está clara la población, pero finalmente solo puedo accesar a las que tienen celulares. Caso contrario, ustedes obvian este concepto y yo me conformo que utilicen población y población blanco. ¿Está claro esto? ¿O a alguien no le quedó claro? Está claro, doctor. Muy bien. Vamos al cuarto concepto, muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Una muestra puede ser probabilística o no probabilística. Se han fijado que generalmente Freddy nos trae ejemplos de muestras no probabilísticas y yo siempre le digo, Freddy, eso es no probabilístico, porque cuando yo tengo un grupo de un subgrupo de población que se contactan unos con otros, es un subgrupo que está bien definido, que no necesito hacer algo aleatorio porque sé que son pocos y los tengo que ir a buscar, esa es una muestra no probabilística. En general, los epidemiólogos hacemos estudios con muestras probabilísticas. ¿Por qué? Porque queremos buscar representatividad, aleatorización, que son dos conceptos claves en un método de muestreo. Y aquí viene otro elemento importante, la unidad elemental. Es una persona o un objeto que está sujeta a mediciones. Fíjense bien, es un sujeto persona que está, una persona u objeto que está sujeto a mediciones. Y voy a avanzar en la D porque quiero poner un ejemplo de diferencia. La unidad de análisis que nunca debe faltar en un protocolo de investigación es una persona objeto en el que se realizará la medida de estudio y de donde se obtendrá la información estadística. Le voy a poner un ejemplo para que le quede bien claro. Asumamos que yo quiero hacer un estudio en niños menores de 1 año y quiero un poco evaluar el desarrollo psicomotor del niño y me interesa también el tipo de alimentación que le han dado. Asumamos que yo tengo un niño de 4 meses. Ok, para ver el crecimiento y desarrollo del niño, yo lo tengo que pesar y tallar y me regreso a la diapo anterior. En este caso, la unidad elemental es el niño menor de, dijimos, 1 año, ¿verdad? Niño menor de 1 año. Muy bien.
En este caso, la unidad elemental es el niño que el ejemplo era de un niño que tenía 4 meses. El niño 4 meses de edad lo estoy tallando, lo estoy pesando. Él es una unidad elemental, pero ¿qué pasa si yo me voy a preguntar sobre lactancia materna, sobre si el niño ya empezó a gatear, si el niño da algunos pasos? Por ejemplo, ¿quién me va a dar esa información? La madre. Correcto, es la mamá. Entonces, la mamá es la unidad de análisis, porque ella va a brindar la información complementaria. Solo en estos casos es donde yo como investigador hago la diferencia. Yo digo, la unidad elemental es el niño menor de 1 año, que en este caso era un niño de 4 meses, y la unidad de análisis es la madre, porque la madre me está generando la información complementaria. Pero quiero ser enfático en esto. Si a la persona que yo investigo es una persona de más de 10 años y es capaz de brindar todo, la puedo pesar y tallar y dar toda la información, ustedes solo van a colocar unidad de análisis. Hagamos memoria de lo que hemos hablado. Hasta ahorita, ¿qué es lo indispensable en un protocolo? Población blanco, muestra y unidad de análisis. Las otras dos, la unidad elemental y la población accesible, pueden o no estar. No es obligación ponerlas, por eso se colocan si hay una salvedad, de lo contrario no tienen que colocarla. Igual vamos a ver la unidad reportante. También con esto algunas personas tienen alguna confusión, pero aquí es bien fácil. Es la persona o institución que suministra la información estadística definida o de la cual la información puede ser conveniente averiguarla. Por ejemplo, si yo voy a una institución, los que trabajan, por ejemplo, en clínicas empresariales, y necesito algo que la institución me la pueda reportar, esa va a ser la unidad reportante, porque ellos me dan elementos que probablemente no me los va a dar el empleado o la persona que entrevisto. Habrá casos donde es excepcional también, ¿verdad? Esto no es reporte, por ejemplo, algunos datos que pueda tener la institución, por ejemplo, el tipo de fuente de pago, no necesariamente el monto, y que a mí me interesara por las razones que sean como investigador. Eso no me lo va a dar el empleado, me lo va a dar la institución porque me va a decir, sí, esta persona tiene X cosa que a mí me interesa por alguna razón. Entonces, unidad reportante tampoco es pues, una área obligada en un protocolo. Nuevamente, insisto, esto es excepcionalmente cuando se requiere. Después vamos a la unidad de muestreo. Esta sí, ¿verdad? Todo protocolo tiene que tener unidad de muestreo. Es una colección de una más unidad elemental de la población. La unidad de muestreo cubre toda la población. Una unidad de muestreo debe ser claramente definida, identificable y observable. Muy bien. Veamos dos escenarios. En la comunidad, la unidad de muestreo es la vivienda. ¿Por qué la vivienda? Cuando ustedes, ¿quiénes han hecho investigaciones de campo? Nadie ha hecho investigaciones de campo de todos mis estudiantes, estrellas. ¿Para qué sé? ¿Mm? ¿Con qué se han encontrado al ir a las comunidades a investigar algo? ¿Qué es lo que tenemos muchas veces en la mano? Tenemos los famosos mapas de los promotores, bueno, mapas de riesgo, ¿verdad? Que si ustedes los han visto, parecen arbolitos, con casas en rojo, casas en amarillo, casas en verde, parecen arbolitos y con unas ramales. Lo que menos hay es una forma topográfica, lo que menos hay es una cartografía. Ellos lo dibujan como pueden, ¿verdad? Entonces uno pregunta,
la primera pregunta en campo, ¿cuántas casas hay? Mira, doctor, aquí en este cantón hay 100 casas o 200 casas. Ah, mostrame el croquis y lo muestran, ¿ve? Se ven cerca las casas, hacen un medio río, hay una iglesia. Entonces, lo único que uno tiene claro es que ahí hay 200 casas, por ejemplo, o hay 100 casas. Y a veces nos dicen, vaya, aquí en esta casa vive fulano, vive fulano, vive fulano. Entonces, si yo quiero hacer un estudio a nivel de campo, generalmente yo me topo con eso. Entonces, y aquí viene otro dilema, y esa es una pregunta operativa bien común. Dice uno, vaya, ¿qué vamos a incluir? ¿Las familias o las viviendas? Esa pregunta es bien común. ¿Por qué? Porque en una vivienda pueden haber hasta 3 familias. Hay 2 hijos con sus señoras y los padres. Y a veces una misma vivienda grande. O a veces una pegada a la otra. Entonces siempre le preguntan a uno, mire, ¿y cómo lo tomo? Entonces son preguntas operativas que uno tiene que contestar. Si alguien dice, no, yo prefiero pues la familia, aunque estén en la misma vivienda, bueno, esas son cosas operativas, pero originalmente ¿a qué llega uno? A la vivienda. Entonces la vivienda es la unidad de muestreo. ¿Estamos? ¿O tienen dudas hasta ahí? Y el marco muestral va a ser la lista de viviendas, las 100 viviendas o las 200 viviendas del cantón. Entonces, en un protocolo no puede faltar la unidad de muestreo. Ahora, démosle vuelta a otro escenario. Por ejemplo, yo les digo, miren, yo quisiera un estudio de la gente que consultó, de las embarazadas que consultaron, por ejemplo, a la unidad de Unicentro de allá de Soyapango. Y ustedes me dirían, doctor, son un montón. No, hombre, tranquilo, háganse un muestreo. ¿Qué cuentan primero? Ustedes tienen la lista de las embarazadas. ¿Basada en qué? Basada en el expediente. Entonces, el escenario cambia. La unidad de muestreo es el expediente. Porque vamos a enlistar los expedientes, vamos a poner el número de expediente y a la par un número correlativo. Y si, por ejemplo, hay 500 embarazadas que pasaron consulta durante un trimestre ahí en esa unidad de salud, agarran las 500, ponen los 500 expedientes, ponen el 500 en número correlativo del 1 al 500 y los vamos seleccionando, que vamos a aprender en otra clase el método de selección de muestreo. Ahí cambia. La unidad de muestreo no va a ser la casa porque no lo vamos a hacer en la comunidad, va a ser en base a lo que consultan. Entonces tendremos los expedientes de cada embarazada. ¿Les queda claro qué es una unidad de muestreo? Es el lugar donde se obtiene o donde yo puedo seleccionar a los casos a investigar. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una pregunta. Ok. Si hago un estudio en el Banco Central de Reserva y digamos el tema factores del síndrome metabólico en los que consultan en la clínica. Sí. Y digamos la unidad reportante sería el banco. Y la unidad de muestreo sería los pacientes que consultan en la clínica. No. Vaya, Diana. Si el banco no va a generar información, no hay por qué ponerlo, porque yo insisto, si la información que me va a proporcionar el empleado es suficiente, mi unidad de análisis es cada empleado, porque ustedes tienen una lista del empleado que consulta. Salvo que el banco dé una información que el empleado no puede dar. ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, no solo porque sea una institución van a poner que hay unidad reportante. No, porque, insisto, el síndrome metabólico, usted Diana le pregunta todo. Todo. Y el empleado es capaz de contestarle todas las preguntas. Entonces, ahí se quedó. Esa es su unidad de análisis. Muy bien. ¿Otra pregunta? Gracias. Doctor Mendoza, yo una pregunta.
Vaya, en el caso igual del estudio que nosotros estamos haciendo, nuestro estudio es de pacientes que están en una unidad médica, ¿Ok? ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, la unidad de muestreo, por el ejemplo que acaba de dar, sería los expedientes, porque de los expedientes se va a sacar la información. Correcto. Si, por ejemplo, Y, usted, Anabel, ajá, extrae así, usted dice, voy a enlistar los expedientes de X patología ujú, y de ahí lo va a extraer la información, aunque también la complemente con una llamada o una entrevista, pero usted extrae a la persona a través de una lista de expedientes. Es así, y por eso, buen punto, como usted lo está entendiendo, es así. ok. Y la unidad de análisis serían en este caso los pacientes como tal, ¿verdad? Correctamente, Ok, correctamente. Excelente, así es, porque insisto, la unidad de muestreo es la forma en que, porque siempre, y gracias por preguntar y preguntar, porque en A2, cuando yo los agarre, me gusta agarrar a los alumnos buzos, yo les voy a insistir esto en el protocolo. No vayan a confundir unidad de análisis con unidad de muestreo. Unidad de muestreo es la forma que yo llego al caso o a la persona en estudio, y la unidad de análisis es la forma en que obtengo información. E incluso ahí podría ser, Ana Bella, que si lo mismo es el expediente y si el análisis es de donde yo obtengo la información, pero utilicé el expediente y la persona, yo puedo poner unidad de muestreo, expediente, unidad de análisis, expediente y la persona. En el caso de que bien, del expediente saco un 40% de los datos y la persona me lo complementa. ok, entendido, doctor. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Hola, doctor. Hola. Una consulta. Sí. A mí siempre me ha generado duda un montón de conceptos paralelos que están siempre en torno a esta temática. Ok. Se habla de diseño muestral, diseño de la muestra, bueno, ahora unidad de muestreo. Creo que es de tener cuidado con esas situaciones. Está la otra. Puedo entender que esto en otras, aquí entro en confusión porque en la unidad de muestreo también tenemos el diseño de la muestra, El ¿verdad? diseño Que muestral. el diseño de la muestra en este caso es la metodología que yo utilizo sobre una unidad de muestreo, por decirlo así. Correcto, Freddy. El diseño muestral es lo que vamos a ver en la otra clase. Es el proceso de muestreo en un estudio. Sí, o sea, todo eso me confunde. Diseño de la muestra, diseño muestral, unidad de muestreo. Sí, sí. No, pero excelente la pregunta, Freddy. Vaya, aquí estamos viendo los componentes de población muestra y cómo yo llego al dato, cómo yo llego a la información. No es cómo calculo, porque buen punto. En la otra clase vamos a aprender a cómo calculo la muestra y cuáles son los tipos de muestreo, que es el famoso diseño muestral. Aquí estamos viendo los elementos, llamémosle, y estamos como diseñando el marco donde yo voy a entrar. Por ejemplo, y vamos a ver en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo defino cuál es mi población, cuál es mi población blanco, porque ahí voy a hacer la inferencia. Después de eso yo me pregunto, ¿cuál es mi unidad de análisis? Es decir, ¿de dónde obtengo la información? Después, ¿cuál es mi unidad de muestreo? Es decir, ¿cómo llego al individuo para que forme parte de la investigación? Eso, hasta ahí estamos bien, Freddy. Perdón, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, conglomerados, Muy bien. ¿esa sería una unidad de muestreo o una forma de diseño muestral? Excelente, Freddy. Conglomerado es un tipo de muestreo que pertenece a los muestreos probabilísticos, que es lo que vamos a ver el otro sábado. Cuando yo hablo de un estudio por conglomerados,
Por ejemplo, hay 4 grandes tipos de muestreo. Está el aleatorio simple, está el sistemático, está el estratificado y el por conglomerados, que es el nivel menos probabilístico del muestreo probabilístico. Es un tipo de muestreo. Ok, gracias. ¿Ok? Y un conglomerado, Freddy, es un grupo de generalmente personas, viviendas que contienen una misma característica común. Por ejemplo, nosotros, y ya les adelanto, ¿verdad? Algo que yo siempre promuevo a los investigadores de epidemiología es que no nos quedemos con lo que tienen los promotores, porque eso ya a un investigador lo hace ver mal. En nuestro país ya están bien definidos los conglomerados que los tiene cartografía. Yo he tenido la oportunidad de hacer 4 estudios a nivel nacional y he utilizado los segmentos censales, que ese es el concepto que usamos en El Salvador. Cada segmento censal tiene 300 viviendas ya definidas, lo hace cartografía. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una investigación, ustedes van a usar los famosos, ¿cómo les decía? Los segmentos censales. Segmentos censales. Que eso, Freddy, es un conglomerado. Para nosotros ese es un conglomerado, porque tiene entre 200 y 300, pero generalmente tiene 300 viviendas. Por ejemplo, mencionaba Freddy una colonia grande en San Miguel. ¿Cómo se llama? La Pacífica. ¿Cuántas viviendas tiene la Pacífica? No les sabría decir, pero creo que bien salen unos 2 o 3 segmentos censales, quizás. Excelente, ese es el punto. Si vos y o cualquiera, o Vanessa, se van y dicen, agarremos la Pacífica como un conglomerado, error de principiante. Porque yo, si fuera su jurado o su asesor, les diría, vamos a ver, y miren, ¿y cuántas casas hay? Por ejemplo, en teoría, la colonia más grande del país, ¿ustedes saben cuál es la colonia más grande de este país? Bosques de la Paz. No, que galán fuera. No, Bosques de la Paz. No, hombre. Colonia o municipio. Colonia, mi estimado. Altavista. Correcto. ¿Cuántos municipios incluye Altavista? 3, creo. 3. Correcto. Tonaca es... Soria y Lopango. San Martín es... creo que es San Martín, Tonacatepeque y Lopango, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Cuántas viviendas tiene Altavista? No sé. Mi estimado. Si no mal me recuerdo, tiene 20,000 viviendas, si no mal me recuerdo. Multiplíquenlo por 5, cerca de 80,000 a 100,000 viven solo ahí. Solo ahí. Hagan números, 300 viviendas por segmento censal. Si fueran 10,000 viviendas, solo ahí tendríamos 16 segmentos censales, solo en Altavista. Un error sería que un investigador diga que Altavista es un segmento censal, errorazo de principiante. Entonces, me regreso al punto porque a mí la investigación me apasiona, yo siempre les digo, ¿verdad? Y entonces en A2 nos vamos a ver en grandes aprietos porque yo les voy a exigir que lo hagan bien para que su tesis brille. Entonces, regreso al punto, lo que Freddy preguntaba, un conglomerado es un grupo de personas que tienen en común generalmente en nuestro país un área física. Y en nuestro país, cartografía ha definido los segmentos censales como áreas que tienen entre 200 y 300 viviendas. Casi todos los segmentos tienen 300 viviendas, por lo tanto, habrá casos, por ejemplo, que 3 cantones hagan un segmento censal. Por ejemplo, en la parte norte de Morazán. Bueno, y donde yo hice mi año social, yo no sé si ha cambiado mucho, Freddy y Vanessa. Torola de tener quizás ahora unos 1,200 personas. Y eso implica que tendrá
O sea que ahí todo el municipio creo que es un segmento censal, porque tenga una idea. Todo el municipio. ¿Por qué? Porque son menos de, quiero ver, si son como 300 viviendas quizás en todo el municipio, a lo mucho. Entonces, nuestro país utiliza segmentos censales, mi estimado. Desde ya les adelanto, si alguien va a hacer un estudio de campo. ¿Está claro? Y aquí viene mi dolor de cabeza en los protocolos. ¿Ve? Esto ha sido uno de los motivos, este es uno y el otro, ¿verdad? Los criterios de inclusión. Bueno, yo quiero que se graben esta imagen. Esta imagen, si ustedes se la graban, les va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Que su mente se concentre en la imagen que están viendo. Lo gris es la población. Lo azul es la población blanco. ¿Por qué está todo centrado en la población blanco? Porque es la población sobre la cual vamos a hacer inferencia estadística. Y en amarillo está la accesible si en caso es necesario. Pero vamos a ver, de ella emanan 4 grandes dimensiones. La dimensión demográfica, la dimensión geográfica, la dimensión temporal y la dimensión clínica, que eso es propio de salud, ¿verdad? Nosotros en salud usamos esto. Si estuviéramos en otra área, solo hay demográfico, geográfico y temporal. ¿Qué significa cada uno de ellos? Demográficos son características de inclusión. Por ejemplo, vamos despacito, ahí con buena letra. Yo quiero hacer un estudio en niños menores de 10 años. Lo primero ya definí, demográfico. Criterio de inclusión, todo niño menor de 10 años. Geográfico. Quiero hacer un estudio en mi querido Oriente, ¿verdad? Porque ahí estuve 10 años. Ok, digo, todo niño menor de 10 años, demográfico, geográfico, niño que viva en el área rural del municipio de Jocoro. Muy bien, Morazán. Temporal sería la parte de durante el primer trimestre de 2020. Vean bien lo que estoy diciendo. ¿Vean? Un niño menor de 10 años, demográfico. Geográfico, área rural de Jocoro. Temporal, que consulte, puede ser en el primer trimestre del 2020. Y clínico es si yo tengo algún elemento que estoy investigando, que por ejemplo tenga problemas de asma, por ejemplo, para cambiarnos del tema del COVID y que yo defina criterios. Esos son los criterios de inclusión. Todo Doctor, protocolo. disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir el clínico? El clínico es una condición que cumple la persona que estoy investigando. Por ejemplo, si son niños asmáticos, si son niños que tienen ciertos criterios, que haya tenido fiebre en las últimas 2 semanas. En general, un criterio clínico que sea de interés para el estudio que estoy abordando. Muchas veces la gente confunde lo demográfico con lo clínico, nada que ver, ¿verdad? Lo demográfico está basado principalmente en si es hombre o mujer, si la edad y sexo son fundamentales, que es lo que uno más incluye en lo demográfico. ¿Está claro? Sí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, productos de investigación de suplementación con calcio previene la osteoporosis en mujeres. Se hace un ensayo clínico de 5 años de seguimiento. Lo demográfico, mujeres entre 50 y 60 años. Vean 2 criterios, sexo y edad. Clínico, que aquí en este caso es que tenga buena salud. No estamos buscando gente con una patología, sino gente con buena salud. Geográfico, que se inscriba en el programa de recreación del automóvil en Sonsonate. Criterios temporales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Observen todo, ¿verdad? Repito, demográfico, sexo, edad, clínico, estado de salud, geográfico, de dónde y temporal, en qué periodo. Muy bien. Y aquí vienen mis grandes dolores de cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo? Saben que me da tristeza. Dicen, a veces, criterio demográfico, mujer,
Criterio de exclusión, que no sea mujer. De ahí pone, criterio de inclusión, que sea entre enero y diciembre. Criterio de exclusión, que no sea entre enero y diciembre. Y empiezan a hacer una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo es que se confundieron? Y eso es bien común. Bueno, no sé si ustedes todavía lo siguen viendo. Si ustedes ponen criterio de inclusión menor de 10 años, criterio de exclusión, dicen que no sea menor de 10 años. Esos son errores de principiantes, ¿verdad? Y les quiero poner un ejemplo más fácil y que lo van a entender. A muchos de ustedes les gusta ir al súper a comprar, ¿sí o no? Agarran su carretilla y empiezan a comprar. Ustedes dicen, este día voy a ir a comprar frutas. Es miércoles de frutas y verduras. No le estoy haciendo promoción a ningún súper. Y se van a comprar. Ustedes compran naranjas. Ustedes compran sandías. Y compran por ahí su melón. Muy bien. Criterio de inclusión era, fui tal día a tal lugar y quería comprar ciertas cosas. Muy bien, ya las echaron a la canastilla. Entonces lo mismo, yo meto a la canastilla lo demográfico, lo geográfico, lo temporal y lo clínico. Ya va en mi carretilla del súper. Entonces yo no voy a decir, aquí llevo la carretilla, aquí no llevo, por ejemplo, no llevo, ¿qué puede ser? No llevo viñas, no llevo ciruelas, no, porque usted no andaba comprando piñas y ciruelas, compró naranjas, compró sandía y compró melón, ¿sí o no? Entonces, una vez usted ya las agarró, dice, vamos a ver, esta naranja la veo negra, esta naranja está aguada, esta naranja tiene mancha en la cáscara, no va a ser que no sirva. Entonces, el criterio de exclusión es agarra la naranja y dice, esta naranja está aguada, la saca. Eso es un criterio de exclusión. Ya cumplió que iba a comprar fruta, iba a comprar otra cosa y definió cuáles. Entonces, y quiero detenerme en esto también. Criterios de inclusión que ustedes no pueden obviar. Uno es que cumpliendo la persona que era un niño menor de 10 años, que vivía en Sonsonate, que consultó en el primer trimestre del 2020, uno es que la familia o el niño no quiera participar en la investigación. Es válido. Ese es un criterio de exclusión. Que no quiera participar. No podemos obligar a nadie a que participe en un estudio. Otro criterio de exclusión puede ser que sea una persona que solo vive temporalmente en la zona. Usted dice, mire, pero como le voy a dar seguimiento y esta persona se migra mucho de municipio a municipio por las razones que sean, lo voy a excluir. Estamos claros. Porque si no, si dicen que el criterio de inclusión es que vive en Sonsonate, el de exclusión es, van a decir, es que no vive en Sonsonate. No, porque usted no lo ha tomado en cuenta. Pues. Usted excluye al que ha tomado en cuenta inicialmente. ¿Estamos claros con eso? Fíjense lo segundo, dice, los criterios de exclusión deben ser aplicados únicamente a aquellos que han cumplido previamente los de inclusión. Cumplen todo, pero, o por ejemplo, si ustedes dicen, este estudio se ve afectado por problemas de inmunidad, entonces pueden excluir al niño que tenga una condición X. Cumple todo, menor de 10 años, vive en Sonsonate, consultó en pertenece, pero, por ejemplo, un niño VIH. Que ustedes digan, lo que yo voy a investigar, su estado inmunológico tiene mucho que ver, entonces voy a excluir si el niño tiene un problema de VIH. O voy a excluirlo porque el niño tiene una colagenopatía. Eso es válido, porque cumple todo, pero tiene una condición el niño que yo metí al estudio. Y el tercero día, obviamente, ¿verdad? No son la negación de los criterios de inclusión, que eso es lo que uno ve en muchos protocolos. Va, pregunten en esto porque me interesa que esté claro. Podríamos incluir, doctor, los aspectos éticos o de riesgos a la hora de realizar el estudio también, ¿verdad? Exactamente, Freddy, correcto. Porque si van a tener que hacer algún procedimiento para hacer una investigación, qué sé yo, toma de muestra de algo y hay algún riesgo, ustedes lo definen que no, por eso lo van a excluir. Exacto, Freddy, correcto.
recuerdo en los temas sensibles también, doctor, que representan un riesgo social o que requieren la participación o la no participación de un familiar, también podría ser un criterio. Por ejemplo, cuando se abordan, por ejemplo, los antecedentes sexuales de jóvenes, Sí, y hay familiares cerca o quieren escuchar también, ¿verdad? correcto, Freddy. Yo, saben que en esos temas, Freddy, a mí me ha funcionado hacer investigaciones anónimas y muchas veces usar que lo vamos a ver cuando estamos viendo el protocolo en la Quanti 2. Aquí yo no me arriesgo acá en una entrevista, lo hago anónimo y se lo paso a una persona para que lo llene. Hago la técnica de encuesta en una entrevista, porque ciertamente el tema de conductas sexuales, el tema de consumo de drogas, el de adicciones, es más, aunque estén solos, si uno le pregunta, tiene que haber mucha confianza para que lo contesten. Pero si uno les da una encuesta, solo dice, miren, esto que me den una encuesta, y si quiere la hace usted solito, llénela, esto no tendrá ninguna identificación, uno garantiza que tener más objetividad en lo que le escriben, Freddy, a uno. Pero importante la pregunta, buenísima. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Doctor, Ujú. estos temas de exclusión e inclusión, ¿cómo se adaptarían a investigaciones en animales o en investigaciones con temas de zoonosis? Buen punto. Vaya, lo que pasa es que aquí sí estamos fregados, Carlita, porque ahí no sé, hoy no está Néstor. Aquí estoy. Excelente, Néstor, porque, vaya, vamos a ver. Esto es aplicado generalmente, yo lo que conozco es la ética en estudios con humanos, pero no sé usted, vaya, y Néstor, que me imagino yo que en la parte veterinaria hay elementos éticos, ¿verdad? Que ustedes toman en cuenta. Con lo que pregunta Carlita, ¿habrá algún elemento ético, Néstor, que se haya contemplado para estudios animales? Por ejemplo, bienestar animal vendría siendo un elemento ético. Ok. Asegurar el bienestar de los animales, por ejemplo. O sea, que el estudio cumpla ¿ya? Los criterios de bienestar animal cuando se van a hacer estudios, digamos. Buenísimo. Guardar eso, pues tal vez no está bajo el control del investigador, pero sí por lo menos el investigador puede Está cumpliendo está cumpliendo todo eso, ¿verdad? Sí, por eso yo le decía a Carlita que no es mi campo, pero me imagino que eso hay algún protocolo o haya los criterios, ¿verdad? Que ustedes tienen que tomar en cuenta. Así que por ahí anda la respuesta, Carlita. Pero, por ejemplo, yo tenía una consulta ahí también, porque, por ejemplo, podría no tener el estudio criterios de exclusión, perdón. O sea, si toda la población que estamos estudiando cumple los criterios de inclusión, podría no serlo, porque voy a poner un ejemplo también de veterinario y por eso me surge la duda. Nosotros a veces cuando hacemos estudios y tomamos criterios de inclusión es que son poblaciones de aves, por ejemplo, con una finalidad. Pollos de engorde, por decir así. O sea, vamos a dirigir un estudio en pollos de engorde. Entonces, el criterio de inclusión es que sean pollos de engorde. ¿Verdad? Y sobre esa población a veces hacemos diseños de muestreo, por decir así, presencia, ausencia de enfermedades, canon y Rowe, y ahí sacamos nuestra población muestra porque es demasiado grande. Entonces, en esos casos, nosotros incluimos todo lo que sea pollo de engorde y tomamos muestras sobre ellos, pero no tendría un criterio de exclusión, o a menos que fuera, por ejemplo, yo dijera solamente animales enfermos. Creería yo que ese sería, si pongo ese como, podría ser mi criterio de exclusión, animales enfermos. O sea, no voy a tomar muestras en animales enfermos. Correcto, Néstor. Ese es un punto. Es decir, fíjate que es similar al concepto de las personas, lo que yo decía. Si el niño cumple, es un niño menor de edad, pero el niño es VIH y eso siento que puede afectar mi estudio, o tiene una enfermedad inmunológica, llámese lupus, o que algo que yo sé que la respuesta no va a ser la misma, yo lo puedo excluir.
Y lo que decís es un buen criterio de exclusión. Que el Ok. ave tenga sintomatología o se le compruebe un problema de salud, ¿verdad? Yo sí tenía el concepto quizás erróneo porque yo sí anteriormente pensaba lo que usted dice que es un error, que colocar las poblaciones que realmente no están en estudio, pero realmente el criterio de exclusión es la misma población en estudio, pero ¿qué es lo que va a excluirlo cuando ya ha sido seleccionado? Correcto, Ujú. fíjate que mira, de verdad he visto tanto estudio y yo siempre les pregunto, ¿y dónde lo han leído? No, es que así no lo dio el maestro. No, pero lo han leído. Y todos me dicen, no, no, le creímos al docente. Es como el 5% que ya vamos a ver en la otra clase. ¿Ve? Que antes el asesor, acepta el 5%, hombre. ¿Y de dónde han sacado? Le dije yo que hay que hacer el 5%. No hay ningún libro que hable del 5% de muestreo. ¿A qué me refiero? Si son 1000 personas, le dicen, acepta el 5%, hombre, 50. No, eso ha sido sacado de la manga, eso no existe. Entonces, bueno, la idea aquí es un poco externarles todo lo que he aprendido y todo lo van a ir viendo en libros. Todo lo que les digo lo van a ir leyendo, ¿verdad? Para que vean que esto es algo, la ciencia no está basada en la costumbre, ¿verdad? Porque esto del 5%, igual que esto han sido costumbres, pero ningún libro lo dice. Muy bien, mi estimado, era una clase corta, pero ya la alargamos, son casi las 8:30. Bueno, sigamos. Vamos a después resolver en conjunto el ejercicio. Ya vimos esto. Vamos a ver. Prevalencia de rotavirus. Bueno, es similar, no me voy a detener porque es similar. Estamos viendo el grupo, la demográficos neonatos, para los que no son médicos, niños menores de 28 días. El problema clínico es la diarrea y de nutrición y que tenga una enfermedad crónica debilitante. Rechazo de aceptar el estudio por parte de padres, parte de lo que hemos visto. No me voy a detener porque quiero llegar. Entonces vean ustedes que los criterios de exclusión no son el espejo, ¿verdad? Son aquellos elementos que una vez cumple, yo debo evaluar sacarlos. Quiero llegar al ejemplo, me tardaré poco para que tengamos un ratito para discutir lo otro. Veamos, en el municipio X se caracteriza por ser un lugar donde las actividades principales son la agricultura y la ganadería, por lo que la brucelosis es una enfermedad característica de esta zona. ¿Quién me recuerda qué es la brucelosis desde el punto de vista médico? Y después Néstor que nos amplíe desde el punto de vista veterinario. ¿Quién se recuerda? Es una zoonosis, Muy doctor, bien. ¿Qué más? transmitida por comer lácteos principalmente, en el caso de los humanos. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué sintomatología presenta la persona? Dolor abdominal, fiebre. Correcto. Sudoración excesiva, fatiga. Dolor de espalda, articular, muscular, pérdida de apetito. Chicas, leen bien el Google. Buenísimo. ¿Está bien? Excelente. Lo han googleado de la buena forma. Néstor, ¿y cómo se ven animales? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Igual, bueno, realmente en animales puede ser una enfermedad crónica porque muchas veces no presenta signos. Puede ser en animales, bueno, en el ganado bovino, porque también la enfermedad no solamente se da en ganado bovino, sino que se puede dar también en cerdos, en mamíferos. Generalmente puede afectar mamíferos. Hay diferentes cepas, ¿verdad? Y lo que se busca, bueno, puede dar problemas de articulaciones, pero principalmente son tormentas de abortos en el ganado. Entonces vemos tormentas de abortos y ese es como el primer signo que vemos y que nos puede indicar la presencia de brucelosis. Va, mira, Néstor, qué buen punto. Sabes que yo estoy trabajando como asesor de la Dirección de Vigilancia también. Y este podría ser, por ejemplo, un punto de alerta temprana, porque estamos diseñando, bueno, Ana en su momento les va a mostrar, epidemia va a dar un giro muy importante. La Dirección de Epidemiología va a hacer un cambio radical a partir de 2021 y voy a ser parte de la historia de ese cambio.
y estamos buscando elementos de alerta temprana. Y fíjate, vos me acabas de dar un elemento de alerta temprana, abortos múltiples, abortos en ganados de una zona X, porque ese podría ser una alerta temprana y uno puede, ok, si hay muchos abortos en ganado, podría ser que eso conlleve a que hay brucelosis, y eso es un riesgo a la salud de la población. Muy buen punto. Le voy a decir, Ana, que incorporemos a alguien de ahí de ustedes, y si vos puedes estar, porque vamos a hacer un equipo nacional para hacer parte, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de la Comisión de Zoonosis, por ejemplo. Con Somos Lili. parte del Ministerio de Agricultura. Yo soy parte también de la comisión. Y ahí hemos visto algunos temas. Y por ejemplo, ahorita nos ha llamado la atención. Esta semana tuvimos una reunión con la doctora Viator. Y en Chalate han habido incremento de casos en bovinos. Entonces hay que ponerle bastante atención. Entonces lo que voy a hacer, que de hecho yo ya le dije a Ana María que incluya a la Dirección de Salud Ambiental, porque queremos hacer una serie de parámetros de alerta temprana. Esto se vuelve una alerta temprana porque el concepto es que yo intervengo antes de que llegue a la población. Ok, excelente. Vale. Ven cómo me fascina a mí la epidemiología, mezclo todo, pero bueno, creo que es parte de la integración de las clases. Entonces ya ustedes definieron del punto de vista veterinario, del punto de vista médico, y ven que ambos como epidemiólogos, por eso el equipo de epidemiología es un equipo interdisciplinario para un buen abordaje de los problemas de salud. Muy bien, entonces aquí tenemos un problema, hay que investigar la posible asociación entre la enfermedad y el nivel de conocimiento de la población. Queremos ver si la gente entiende qué es esto, y para eso alguien sugirió hacer un estudio de encuesta a las familias de un municipio donde hay 21,000 familias. Muy bien. Y empezamos, ¿verdad? La población son las personas que conforman el municipio X. La población blanco son las familias que conforman, porque vamos a hacer una entrevista a cada familia. Y aquí vean lo importante, en este caso la unidad elemental es igual a la unidad de análisis. ¿Quién es la unidad de análisis? Vean esto. Bien, este es un estudio que hacemos mucho los epidemiólogos. El jefe de familia o la persona responsable del hogar al momento de la encuesta. Fíjense, ¿qué dijimos ahí atrás? La unidad de análisis es quien genera la información. En este caso, ya llegó a la vivienda y pregunto, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Ahorita, aquí está el patrón, el jefe, ¿ok? Y le hago las preguntas. ¿Sabe qué es la brucelosis? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se transmite? Y hago toda una investigación. Unidad reportante no aplica porque aquí obviamente ninguna institución me va a dar la información que yo necesito. Lo que muestreo aquí es cada familia, lo que les decía. En este estudio dijeron, miren, no hagamos cada vivienda porque hay hasta 3 familias en una vivienda. Y entonces, si llego a una vivienda y hay 3 familias, yo en teoría solo voy a hacer una encuesta. Pero no, voy a encuestar a cada familia. Y si hay 3 familias, encuesto a las familias. Y el marco muestra las 21,000 familias que conforman el municipio. Ok. ¿Estamos claros? Ahí hay un ejemplo donde ustedes pueden ver cómo es que ustedes van a hacer su protocolo de investigación. ¿Tienen preguntas? Doctor, yo sí tengo... Quiero ver. Hola. Yo sí tengo unas consultas aquí también referente a la aplicación en estudios, digamos, de salud animal. Sí. Porque tal vez como más o menos las definiciones también, por decir algo, la población en general para nosotros, bueno, en el caso también ya aprovechando de que se habían hecho preguntas de otras tareas que tenemos, nosotros estábamos trabajando. Así que me están explotando, va, está bueno. Trabajando. ¿Estarán al otro lado ustedes? Nosotros estamos trabajando con un tema de tilapia, de streptococosis en tilapia. Ah, ok, qué bien. Entonces, digamos, ya definir puramente esos conceptos a veces crean confusión porque aquí ya no estamos hablando, o sea, la unidad de estudio puede ser la tilapia, pero la unidad de análisis va a ser el productor, entendería yo, porque es quien nos va a dar la información, ¿verdad? Perfecto, correcto.
Pueden ser los dos, Entonces, fíjate, Néstor, dependiendo, por ejemplo, el peso de la tilapia es de la tilapia. Un ejemplo, si la fueras a pesar, ok, la ok. tilapia, buen punto, mira, la tilapia si la pesas, si le pones X cosa a la tilapia, esa es tu unidad elemental. Y Ok. si vas a preguntarle al productor algunas cosas, es tu unidad de análisis. Buen punto, buena O pregunta. sea que en nuestro caso sí ocupamos bastante la unidad elemental, porque, por ejemplo, los signos clínicos que nosotros observamos en las tilapias viene siendo parte de lo que nos está diciendo la tilapia. Y es Correcto. información de la unidad elemental, no es información que extraemos solamente del productor. Correcto, exactamente. Ese es el punto. Porque por eso yo les aclaro, ¿verdad? En el caso tuyo, ahí sí hay una diferencia bien marcada. Porque si la tilapia la pesas, si la tilapia le pones X cosa, no sé, y es la tilapia la que genera la información, es la unidad elemental. Ok, bueno, de ahí lo otro es con la unidad de muestreo. La unidad de muestreo nosotros normalmente los muestreos los hacemos en dos etapas, porque primero, digamos, calculamos la muestra para el número de granjas que vamos a estudiar y luego calculamos la muestra del número de animales por granja. Entonces, Buenísimo. en Entonces es bietápico, va, Néstor, de entrada es bietápico. La Ujú. primera etapa tiene que ver todo eso, bueno, todo eso lo vamos a ver cuando veamos en la Cuanti 2, porque la primera etapa es tener las granjas y seleccionar las granjas. Ujú. Luego, al interior de una granja tenés un método de muestreo definido, es bietápico. Vaya, pero por ejemplo, en la unidad de muestreo, nosotros manejamos bastante, yo creo que es lo mismo, pero unidad epidemiológica, viene siendo la unidad epidemiológica lo mismo que una unidad de muestreo, Sí, porque sí, al sí, final yo sí. entiendo por la explicación que usted da que si se agarra una casa, por decir así, una vivienda, es porque se está considerando una unidad epidemiológica porque todos conviven, todos están en conjunto Exacto, y puede exacto, haber, o sea, por el concepto de nexos epidemiológicos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, correcto, en nuestro caso, vienen siendo igual la unidad productiva, ¿verdad? O la unidad, sí, la unidad productiva, la granja, por decir algo. correcto, Ok, exactamente. vale, eso era, gracias. Así que les estoy resumiendo la tarea está buena, hombre, aprovechen, tranquilo. ¿Qué más? ¿Estamos claros, mis estimados? Va, entonces, hagamos el ejercicio, va. Como todos tienen la clase, hagámoslo, íbamos a hacer en grupo, pero no hay mucho tiempo, tenemos 20 a las 9, tengo que parar a las 9. Tómense un tiempito y veamos hasta dónde avanzan. Nos vemos 5 a las 9 y discutamos este ejemplo y resuelvan el ejercicio. ¿Les parece? Veamos, Vaya, Manu, comparta. veamos rápido y todos los demás opinen. ¿Por qué estás enojada? Vamos, pues sí, vale, aquí le queda esta llave. Se fijan que no hay tres llaves. Cerremos micrófonos, mis estimados. Soy el que va a hablar. Vamos a ver. Vaya, buenos días. Este es el análisis que hicimos nuestro grupo referente a la pregunta número 1 de cuál es la población. Pues deliberamos que es la población de embarazadas. Con respecto a la población blanco, son todas las adolescentes embarazadas. En unidad elemental, pues compartimos que no aplica porque cada embarazada puede proporcionar sus propios datos y responder las preguntas. Ok. Número 4, la unidad de análisis, pues coincidimos en que son los expedientes clínicos, las propias adolescentes embarazadas posterior al consentimiento y asentimiento informado. Ok. En número 5, unidad reportante, pues en el ejercicio se menciona el Hospital X. 6, la unidad de muestreo es cada embarazada adolescente con control prenatal en el Hospital X. Y finalmente, el marco muestral
es la cantidad de adolescentes embarazadas en el tercer trimestre con inasistencias de 5 meses más en el 2019 en el hospital X. Ok. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo o tiene otra respuesta? Doctor. Sí. Mi querido Manuel, estoy en desacuerdo contigo. Démosle. Bueno, dígalo con confianza. Lo que estamos evaluando son los factores por los cuales los pacientes adolescentes no consultan. Correctamente. Entonces, la unidad de muestreo o la unidad reportante no puede ser el hospital portal. Tiene que ser la adolescente, en este caso embarazada. La otra cuestión, bueno, la unidad elemental es precisamente la adolescente. La de unidad análisis. La unidad de análisis, así es. La otra cuestión, en este caso, la unidad de análisis va a depender también de cómo nosotros guiemos el estudio. Recordemos de que al hablar de adolescentes y embarazadas viene un aspecto ético legal también, en que muchas de ellas van a ser menores de edad. Entonces, aunque aquí en el país se aceptan o se toman como personas que ya tienen una vida sexual activa, por decirlo así, pero no dejan de ser menores. Legalmente se deben de incluir como la unidad reportante al responsable de estas menores de edad. En el caso, reconociendo de que las adolescentes o el concepto de adolescentes es que llegan hasta los 19 años, vamos a tener otro grupo que va a ser mayor de edad, que son las de 18 a 19 años. Entonces, en ese caso podemos tener prácticamente nos puede estar reportando tanto el padre como la misma embarazada, ¿verdad? Ahora aquí en nuestro país prácticamente se toman como prácticamente directamente de la adolescente embarazada. Entonces, por lo mismo, también en este caso la unidad de muestreo, conociendo de que puede ser una o la otra forma, tienen que ser las familias, la unidad de muestreo. El marco muestral van a ser en la totalidad de familias que vamos a encontrar en el área de influencia del hospital que no han consultado, por decir así, porque también estamos viendo en el hospital no van a tener el control de quienes no han asistido, sino, o las inasistencias, sino que van a tener únicamente las que asisten. Muy bien, Freddy. Fíjense qué interesante. Vamos a ver. Aunque me trae un poquito, a las 9:30 me esperan en una U, pero me interesa más esto. Miren, ciertamente Freddy ha tocado el tema medular. Solo regresate a la diapo anterior, Manuel, ya que estás proyectando. Ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el problema? El problema es determinar los factores que influyen en la inasistencia de gestantes adolescentes al control prenatal. O sea, yo quiero saber por qué no llegan, entendiendo que no llegan, que tuvieron 5 meses o más de no llegar. Hoy, ándate a las respuestas. Las 16. Bueno. Esa población blanco que está ahí está mal planteada. A mí no me interesan adolescentes embarazadas todas. Y se acuerdan que las blancos son sobre las que voy a hacer inferencia. Son las adolescentes embarazadas del hospital tal que tienen inasistencias. Hasta ahí estamos, que son las inasistentes embarazadas adolescentes. De ahí me voy a la parte de unidad de análisis, que es de donde obtengo la información. Estamos de acuerdo. Expedientes y la joven. De acuerdo. Y si, como Freddy dice, y si tiene que ver un poco su entorno familiar, puede ser su pareja o sus papás. De acuerdo. Pero en la unidad de muestreo estoy completamente en desacuerdo con lo que está ahí y parte de lo que Freddy decía. ¿Cuál va a ser mi unidad de muestreo? Ahí no hay para dónde perdernos. Es el expediente. Asumamos que estoy yo en el hospital y le digo, mire, señorita enfermera, sáqueme todas esas mujeres adolescentes embarazadas que durante 5 meses no han venido al control.
ella va a sacar, mire, doctor, que hay 100 expedientes, porque no hay otra forma de saberlo. En el expediente aparece último control hace 5 meses. Ahí no hay, el única unidad de muestreo es el expediente, porque solo hice yo las que llegaron en algún momento y durante 5 meses no volvieron a llegar, ¿sí o no? Entonces, ahí no hay para dónde, esa es la unidad de muestreo. Entonces, ven por qué el ejercicio es muy bonito, porque y gracias Freddy por tu intervención, que se presta a ir aprendiendo muchas cosas que son importantes. Y obviamente el marco muestral son todos los expedientes. Aquí ustedes pueden ver los elementos bien definidos. Unidad de análisis, expediente de adolescente y si es necesario los padres o la pareja. Unidad de muestreo es el expediente porque el contexto es de un hospital donde la enfermera le va a decir, sí doctor, mira, están todas las que no vinieron de 5 meses. Porque aquí hay otra pregunta. ¿Cómo sé yo que son inasistentes? Si nunca se inscribieron, no sé yo si son inasistentes. Porque no es una investigación en campo. Es una investigación basada en un hospital. Ok, mis estimados, no sé si el ejercicio quedó claro o ahorita algún comentario, alguna pregunta, porque realmente esto es bien importante. Yo tengo una pregunta. Ok, Mesa. La unidad de muestreo, para que quede como claro, podría ser, porque sí lo dijimos en el grupo y estuvimos entre esas dos cosas, y ahora la presento a la unidad, al expediente clínico, pero el expediente clínico viene siendo también como es la fuente de información, entonces la unidad de muestreo viene siendo la fuente de información de donde nosotros, y que se somete a análisis, por decir así. Es un sí bien suave, Néstor, porque realmente es no tácitamente. La unidad de muestreo es donde es cómo yo accedo a la información. No es la información que obtengo de él. Es cómo accedo. Por ejemplo, yo les decía, yo puedo acceder a la gente que me da la información a través de llegar a la vivienda. Yo puedo acceder a la gente a través de un expediente. Puedo accesar a través de una lista de personas. Es cómo yo accedo la unidad de muestreo. Y la unidad de análisis es la información, es mi fuente de información. La fuente de información, aquí está bien, es el expediente, porque hay datos del expediente, el adolescente que yo le voy a embarazar, que yo le voy a preguntar, y si los papás o la pareja intervienen, la pareja. Estamos. Entonces, la diferencia bien marcada. La unidad de muestreo es cómo yo llego a la fuente. La unidad de análisis es de dónde obtengo la información. Ok. Mis estimados, dejamos de compartir, Manuel.